Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Es un gusto poder volver a dirigirme a ustedes con la bendita palabra de Dios. Estoy seguro que el Señor en esta mañana traerá gran bendición a nuestra vida. Créame que el Señor habló ya a mi vida por medio de esta palabra y sé que continuará hablándonos en el transcurrir de esta prédica. Yo estoy muy gozoso por todo lo que el Señor está haciendo, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que hay incertidumbre. Pero como lo hemos mencionado en el transcurrir de estos días, la fidelidad de Dios ha sido totalmente visible. La misericordia de Dios ha sido nueva cada mañana, como lo menciona su palabra, y es por eso que puedo decir confiadamente, puedo decir con mucha certeza, de que he aprendido a conocer y a valorar muchísimas cosas que antes no las valoraba de la manera correcta, y por eso ahora me siento muy agradecido con Dios por todo lo que ha sucedido, y estoy consciente y que habrá muchas circunstancias complicadas, pero de la mano de Dios podremos salir adelante de absolutamente cualquier dificultad. Solamente crea, porque Dios nunca nos dejará. Aleluya. Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Sabe que ya ciertos versículos fueron mencionados. Bueno, básicamente uno de los versículos, pero fueron mencionados en dos ocasiones en el transcurrir de la alabanza. En la alabanza cantamos una canción que decía, mi espíritu derramaré, sobre tus hijos lo pondré. Y también fue mencionado Joel 2:28. Sí, Joel 2:28, por medio de nuestro pastor Fernando, al final de la alabanza, en donde fue dada una de las promesas de Dios que se hablarán en esta mañana en el transcurrir de la prédica. La palabra de Dios es muy interesante, es nueva cada vez que se la lee, cada vez que se la abre, porque Dios sabe cómo tratar nuestro corazón en el momento preciso, en el momento correcto. A veces uno lee la palabra de Dios y ya puede pasar un poco desapercibido ciertas cosas, pero cuando vuelve a leer ese mismo pasaje en una circunstancia diferente, el Señor habla de una manera diferente. Así que, sabe que sí, yo he leído varias veces Joel, pero en esta ocasión me doy cuenta de algunas circunstancias que antes no me las daba, no caí en cuenta. Si nosotros leemos en el capítulo 1 el título, la palabra de Dios habla de la devastación de la tierra por la langosta. Yo quiero topar tres cosas en este contexto. Miren, nosotros vamos a hablar de Dios mandando juicio a la tierra, como lo dice el título, devastación de la tierra por la langosta, pero que en medio de ese juicio hay una etapa diferente en la que Dios llama al arrepentimiento. Y también hay una tercera etapa en la que Dios da promesas de bendición. ¿Le parece conocidas esos tres escenarios? ¿Le parece familiar lo que estamos viviendo y lo que estoy mencionando y que es básicamente lo que está en Joel? Hay una etapa de juicio, hay una etapa en la que el Señor permite o a veces envía, como dice la palabra de Dios en este pasaje en Joel, que es un ejército enviado por Dios. Ay, sí, claro, previamente hubo muchas advertencias que no fueron escuchadas. ¿Le sigue pareciendo familiar? Porque a mí sí. El Señor nos ha advertido en innumerables ocasiones, y cuando todo esto empezó, nosotros empezamos a mencionar que era, sí, algo que Dios había permitido y que tenía que suceder para que nosotros nos volvamos y para que la iglesia vuelva el corazón hacia Dios. Entonces, mi hermana, mi hermano, hay circunstancias que Dios permite para que nosotros
reconozcamos que estamos equivocados, que estamos fallando, que estamos a veces, podríamos decirlo incluso en pecado y que necesitamos de Dios. Yo le voy a leer en el versículo 2 de este capítulo 1 de Joel. La palabra de Dios dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Se da cuenta el debacle que existía en aquel momento? Habla de que no existía absolutamente nada. Si vino la oruga a comerse los filos de una hoja, pues como ya quedó solamente la hoja sin los bordes, luego vino el saltón a comer el resto de la hoja, dejando solo los tallitos pequeñitos de la hoja. Pero después de eso el revoltón también lo tomaba, y después del tallo venía la langosta y acababa con eso. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que todo estaba siendo devastado. Nosotros hemos vivido situaciones complicadas. Hemos visto y hemos escuchado cómo la gente ha muerto en grandes cantidades. Creo que alrededor de 500,000 hasta el momento, a nivel mundial. Mire, yo no sé si será netamente por el virus del COVID, no sé si todos esos muertos se los atribuirán al virus o son circunstancias diferentes. Eso es indistinto. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sí, hay algo que está sucediendo en este momento en todo el planeta Tierra. No podemos tampoco decir que no está sucediendo nada. No podemos decir que esto no es solamente una pequeña etapa que tiene que pasar. Hablamos de 500,000 de muertos que seguramente seguirán creciendo, sea la circunstancia que sea. Nosotros tampoco podemos darle la importancia a una enfermedad. No podemos darle más importancia a una enfermedad que aquel que sana las enfermedades. ¿Por qué lo menciono y por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que tiene mucho temor del COVID, que tiene terror ahora que podemos ya empezar a salir a las calles. Ahora no quieren salir porque tienen temor a ser contagiados. Dejemos eso a un lado. Tenemos que ser prudentes. Lógicamente que tenemos que ser prudentes, que tenemos que cuidarnos. Si usted no quiere que le dé una gripe, pues tiene que abrigarse cuando hace frío. Si usted no quiere enfermarse del estómago, pues tiene que cuidarse en su alimentación. Pues si hay cosas que pueden contagiarle del COVID, tiene que tener precaución. Pero no por eso podemos darle esa importancia que no tiene una enfermedad. Así que cuando tenga que usted salir, cuando necesite salir, cuando pueda salir cumpliendo las normas también, hágalo sin temor. Las cosas van a mejorar, las cosas están mejorando. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes que nuestro Dios está con nosotros y que no nos ha dejado antes, que no nos dejó durante esta circunstancia y que no nos dejará tampoco con las circunstancias que van a venir. ¿Sabe qué? Puede estar ocurriendo este tipo de cosas de lo que dice en la palabra de Dios, que lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, hay circunstancias difíciles. Podemos estar viendo que pareciera que la situación está mal y luego empieza a empeorar y luego tal vez peor. Pero el Señor no nos ha dejado y vamos a ver la promesa que tiene para nosotros.
Esa es la etapa primera que quiero tomar en cuenta en esta prédica. Si bien es cierto, hay algo que Dios permitió, hay algo que Dios hizo con toda la humanidad en esta época, pero ¿cómo hemos nosotros respondido a todo eso? Yo recuerdo que cuando empezó todo esto, hablábamos y predicábamos acerca del arrepentimiento, acerca del ayuno, acerca de la oración. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos nosotros vuelto nuestro corazón hacia Dios? Por eso la palabra de Dios, si usted se da cuenta en Joel capítulo 2, versículo 12, habla de aquella segunda fase o de aquella segunda parte dentro de toda esta devastación que ocurría en la tierra cuando leemos Joel. Y es la misericordia de Jehová. ¿Se da cuenta? El capítulo 1, el título dice devastación de la tierra por la langosta, pero el capítulo 2, el capítulo 2, en el versículo 2, el título dice la misericordia de Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Hemos rasgado nuestros corazones? La palabra de Dios dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Tenemos que dejar a un lado todo tema de religiones, de tradiciones, de apariencias. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos volvamos hacia Él, no hacia alguna persona para que nos mire mejor, no hacia alguien para que considere que nuestra vida es ejemplar, no. El Señor conoce nuestro corazón y lo que Él quiere es que nosotros nos volvamos a Él, que nos humillemos por completo. Y por eso la palabra de Dios dice, con ayuno y lloro y lamento. Esta circunstancia la vamos a pasar. Este COVID va a desaparecer algún momento. Pero no podemos dejar pasar por alto que en este momento, esta circunstancia, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en este momento? ¿Está igual que cuando empezó hace más de 70 días la cuarentena aquí en Ecuador? ¿Ha mejorado esa relación? ¿O tal vez ha empeorado? Tal vez existen reclamos por todo lo que está sucediendo. Tal vez la pérdida del empleo o las bajas ventas en su empresa han provocado que haya cierta duda de que Dios está con usted. No dude ni por un instante que Dios es fiel. Si es que hay una pérdida de trabajo, es porque Dios tiene un plan, tiene un propósito y usted solamente acérquese a Dios, vuelva su corazón a Él. Y el Señor va a hacer una obra maravillosa. Si las ventas están bajas en la empresa, el Señor va a dar lo que tiene que dar a su tiempo y lo vamos a ver en los siguientes versículos del mismo capítulo 2. Porque hablábamos de la devastación de la langosta en Joel, después de la misericordia de Dios, hablamos de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Pero nunca dejaremos de hablar de la misericordia de Dios también en este 2020. Así como hablaremos del 2021, el 2022 y mientras tengamos hálito de vida, hablaremos de la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo 21 del capítulo 2 de Joel? Tierra, no temas.
Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Está hablando absolutamente a todos. Acá decía devastación de la tierra por la langosta, y por eso ahora menciona y dice en el versículo 21 del capítulo 2, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Y sabe qué? En el versículo 23 ahora nos toca a nosotros, no solo a toda la tierra, porque el Señor ahora le va a hablar a usted. El Señor me está hablando a mí y dice, vosotros también, hijos de Sión. Vosotros también, gente de Ecuador, gente de Quito, de Guayaquil, de Colombia, de Venezuela, de cualquier lugar del mundo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Usted que se ha arrepentido, usted que ha vuelto su corazón al Señor, usted que ahora tiene una relación mejor con el Señor, alégrese y gócese en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Lluvia temprana y tardía, como antes de la crisis. Lluvia temprana y tardía, como antes de esta pandemia, como antes de la cuarentena. Usted puede decir, sí, mi situación anterior era mucho mejor. El Señor está diciendo que va a permitir y va a dar esa lluvia temprana y tardía. Pero ¿sabe qué? Va a ser mucho mejor la situación posterior a cómo era anteriormente. Porque la palabra de Dios dice, las eras se llenarán de trigo. Usted podrá decir, sí, ahora tengo la cena vacía, la refrigeradora vacía. Aproveche y limpie esa refrigeradora porque pronto va a estar llena. Pronto va a estar llena porque el Señor está prometiendo que pasarán grandes cosas. Dice la palabra de Dios, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor habla de una restitución. ¿Sabe que este momento recuerdo? Y puedo dar fe que cuando el Señor promete restitución se cumple. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo lo único que anhelaba era, y anhelo hasta ahora, pero usted sabe cómo es el primer amor, que uno lo busca al Señor, pero no quiere alejarse jamás de Él. Lastimosamente eso se va disminuyendo, pero tenemos siempre la oportunidad de volver a ese primer amor y no dejarlo ir. Y recuerdo que una ocasión, estando en la iglesia, nosotros como familia estábamos en una situación muy difícil porque habíamos perdido a un ser muy amado. Pero recuerdo claramente a mi padre puesto de rodillas en el altar y Dios habló a su vida por medio de este versículo. Y Dios le dijo, yo te restituiré. Te restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y sabe que todos le creímos al Señor. No sabíamos cómo podría provocarse una restitución después de haber perdido a un ser amado. Pero el Señor cumplió. Y el Señor restituyó. No estoy hablando de reemplazo, porque nadie jamás podrá ocupar el espacio de un ser amado que parte a la presencia del Señor. Pero lo que sí hizo el Señor es restituir en nuestra vida el gozo, restituir la alegría, restituir una presencia en nuestra vida que hacía falta, que había quedado vacía. Yo no estoy hablando, ojo, de reemplazo, pero sí nos dimos cuenta que el Señor es fiel.
y que el Señor cumple sus promesas aún en los más mínimos detalles, así como en una restitución. Así que yo no sé qué ha perdido usted. Yo no sé si ha perdido un ser amado. Yo no sé si ha perdido el empleo, si ha perdido las ventas. Sea lo que sea que usted ha perdido, el Señor está diciendo: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Créale al Señor, porque si Él ha prometido restituir, el Señor va a cumplir. Pero ¿sabe qué? Lo lindo de esto es que no se queda en esto. No se queda solamente en la restitución material. Absolutamente veremos una restitución. Pero la palabra de Dios en el versículo que ya fue mencionado en la alabanza, versículo 28, dice, y mira ahora el título hermoso. Hemos leído 3 títulos en esta prédica. El uno, devastación de la tierra por la langosta. El otro, la misericordia de Jehová. Y ahora viene un título hermoso, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Usted puede declarar que esto es verdad en su vida? Yo me gozo, porque yo me imagino a mis hijas como profetas de Dios, profetizas de Dios, y me gozo. Usted créale al Señor. Si usted tiene a su hijo, a su hija junto a usted, mírelo y declárelo y dígale: yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres una profeta de Dios, que eres un profeta de Dios. Si no lo tiene junto a usted, cierre sus ojos y declare. Porque la palabra de Dios lo menciona y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Profetizarán vuestros hijos. Pero ¿sabe qué es después de todo esto que hemos leído? Después de la devastación de la langosta, después de la misericordia del Señor, después de aquellas promesas hermosas que hace el Señor, ahora haga relación con todo lo que estamos viviendo. Después de toda esta pandemia, después del COVID, después del debacle económico, que venga o no venga, después de absolutamente todas estas cosas, el Señor está diciendo y llamando al arrepentimiento. Y cuando se produce ese arrepentimiento, el Señor está diciendo: ahora sí, tierra, no temas, alégrate y gózate. Hijo de Sión, hija de Sión, hijo de Ecuador, hijo de Quito, de Guayaquil, como lo mencionamos anteriormente, del lugar donde sea, alégrate y gózate. Porque el Señor mandará la lluvia, temprana y tardía. Todo será al tiempo perfecto y todo será mejor que en el principio, será mucho mejor que antes. ¿Sabe por qué? Porque también derramará del Espíritu Santo sobre nosotros. Mi hermana, mi hermano, ese debe ser el mayor anhelo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos esté convenciendo día a día de lo que estamos haciendo mal. Pídale al Señor el Espíritu Santo. Busque con todo su corazón y clame al Señor para que el Espíritu Santo sea gobernando su corazón. Mi hermana, mi hermano, yo le agradezco de todo corazón por haberme permitido entrar a su hogar. Pero no quiero despedirme sin antes decirle nuevamente que si su relación con Dios no ha mejorado, de nada ha servido todo esto. Que
¿Qué hemos hecho para acercarnos a Él? El Señor está esperando todo el tiempo a que nosotros doblemos nuestras rodillas y hablemos con Él. Conversemos con Él. El Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. No esperemos a que nuevamente sucedan pruebas. Es el momento de nosotros volvernos a Dios. El Señor está esperando. Y todas estas bendiciones y estas promesas que hemos leído en esta mañana, el Señor las va a cumplir. El Señor tiene preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros. No lo dude ni un instante, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque su misericordia es para siempre.